Muy buenos días, docente Mejía Peralta Catherine y chicos. Mi nombre es Lisette Lizano de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad de Guayaquil. El día de hoy estaremos viendo lo que es el tema de la tensión superficial. Este tema de lo que es la tensión superficial es un tema práctico de física en el cual el día de hoy lo estaremos explicando mediante la pregunta: ¿por qué algunos objetos flotan o patinan sobre el agua? En este caso, haremos el ejemplo de los mosquitos. ¿Por qué algunos insectos, como en el caso de los mosquitos, caminan sobre el agua? Ok. En sí, esto de aquí no es una característica exclusiva de los mosquitos. En realidad son muchos los insectos que pueden llegar a hacer aquello. Depende igual de las características que reúnan cada uno de ellos. Así puedan lograr lo que es la tensión superficial. Bueno, igual en este caso también podemos explicar que los seres humanos y el agua, bueno, apareciera que no ofrece ningún tipo de resistencia. Al intentar entrar a ella, le hacemos de forma fluida. Podemos sumergirnos sin problema alguno, nosotros somos más densos que el agua. Por eso es que igual el peso del cuerpo que tenemos. Pero en realidad el agua sí tiene cierta tensión, aún más cuando está en contacto con el aire. Es causa igual a la cercanía de sus moléculas. Forma una especie de película encima, como una capa. Esa capa la podemos llamar tensión superficial. Es la que hace resistencia a que ciertos objetos y se introduzcan dentro de aquella. Podemos decir, ¿no? Como lo indica aquí, que esto se debe gracias a la propiedad del agua conocida como la tensión superficial. Las fuerzas de las moléculas en el seno del líquido se compensan, pero en la superficie las fuerzas de las moléculas solo atraen con las que tienen por debajo de ellas, con lo que se une más fuertemente entre sí formando lo que es esta película que les indicaba, o como por decirlo así, esta capa. En este efecto se llama la tensión superficial. Como podemos ver igual en la imagen, el mosquito está prácticamente teniendo una pequeña presión al agua y es como si tuviera una telita y esa tela no lo deja traspasar y no lo deja hundirse. Bueno, en la siguiente imagen podemos ver lo que es ya más explicado sobre la interacción de las películas en la superficie del agua. Dice que hace que ésta se presente como una verdadera cama elástica o una tela, como les indicaba. Incluso soporta lo que es el peso de un insecto pequeño. Este efecto es lo que se llama tensión superficial. Igual, como ven, las fuerzas de las moléculas se unen con el agua, o sea, el agua, y en el seno del líquido, cada molécula está reforzada por otra, y así las fuerzas se compensan. Este ejemplo de aquí que estamos tomando es conocido igual los insectos como los zapateros. En su capacidad de flotar sobre la superficie del agua, igual es una conjugación entre la tensión superficial y la anatomía de ellos. Igual como les indicaba, asimismo, no solamente los zapateros, los mosquitos, tienen esta característica, sino depende también de lo que sean las características que unan cada insecto con lo que es la propiedad del agua. Igual estos insectos aquí con su anatomía, cuyas patas tienen propiedades impermeables que ayudarían a mantenerse en el agua sin hundirse. Bueno, igual asimismo podemos indicar que ellos caminan sobre el agua porque su peso es en realidad mínimo. Ellos al ponerse encima del agua simplemente no logran romper esa película, por lo que terminan por ambos, o sea, por darnos la impresión de que caminan sobre el agua. Como igual esto no es exclusivo de los animales, hay otros ejemplos que podemos tomar como lo que es un clip. Al momento de nosotros colocar en un vaso de agua un clip, pero de manera tan sutil, el clip no se hunde, el clip flota. Y esto es por lo mismo, porque entra en contacto con el aire, como no es entra en contacto con el aire, se crea esta capa y al introducirlo lentamente, flota, dado a la tensión superficial. Como podemos ver igual en la siguiente imagen, el proceso vendría a ser las moléculas de un líquido más lo que es el contacto con el aire, el gas. Esto es lo que crea la capa, la película, la tela, la tensión superficial.
como le quieran llamar. Dado igual a que las fuerzas intermoleculares de atracción entre moléculas de agua se deben a que los enlaces de hidrógeno y estos representan una alta energía. La tensión superficial del agua es mucho mayor que la de muchos que otros líquidos. Por eso es que más se da este caso de la tensión superficial en lo que vendría a ser el líquido del agua. Ya otros líquidos vendrían a tener otro tipo de densidad. Ya sería un ejemplo bastante diferente, ya que no todos los líquidos mantienen lo que es la misma propiedad. Y bueno, en conclusión, lo que vendría a ser la tensión superficial no vendría a ser el ejemplo del mosquito el único caso, sino depende, asimismo, como les indicaba, lo que vendría a ser la propiedad del agua, el contacto con el aire y dependiendo de la anatomía del objeto. Como concepto de la tensión superficial, es un término que se aplica en los líquidos, ya que es una manera de medir la cohesión existente entre las moléculas de un líquido. Todas las moléculas se componen de una sustancia líquida interna, en que interaccionan de alguna manera entre ellas y se atraen. Se dice igual que un líquido tiene más o menos cohesión, dependiendo de si sus moléculas se atraen o más o menos entre ellas. La tensión superficial igual depende de la naturaleza de cada líquido. Solo se aplica en líquidos y, como les indico, solo depende de la naturaleza de cada líquido. Todos los líquidos son diferentes y cada uno tiene sus propiedades diferentes. Igual a la tensión superficial se la define en física como la cantidad de energía necesaria para aumentar la superficie de un líquido y contrarrestar esa fuerza de atracción hacia el interior. Y bueno, en conclusión, nosotros vendríamos a decir que la tensión superficial, como les indicaba, es aquella fuerza, aquella energía que necesita lo que es aumentar la superficie de un líquido. Cuando uno inserta un objeto en el agua sube, ¿no? Igual este objeto siente una atracción hacia el interior. Y la capa que tiene el agua con el aire vendría a ser aquella película de la tensión superficial. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias igual por estar.